Hermanos, amigos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Antes de comenzar el mensaje, nada más les quería avisar, ¿verdad? Que como el otro domingo, no, sino hasta el otro domingo, el 18, ¿verdad? El 18 de mayo es cuando entonces será uno de esos amigos para, uno de esos domingos para invitar a los amigos, ¿verdad? Invitar a todos para el 18, el mayo 18. Pero entonces en esa ocasión no va a haber clase bíblica, pero hasta el 18, ¿verdad? El próximo domingo, o sea, el día 11, sí va a haber, ¿verdad? Clase bíblica y mensaje como siempre. Entonces, el día de hoy, fíjense que el mensaje de hoy, que vamos a ver el día de hoy, está basado, ¿verdad?, en uno de los capítulos que nos toca leer en esta semana, para los que estamos leyendo la Biblia en un año. Y el mensaje se titula Un corazón sensible a la palabra de Dios. Un corazón sensible a la palabra de Dios. Y está en Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes capítulo 22. Si pueden ir conmigo. Segundo de Reyes capítulo 22. Fíjense que ahí encontramos la historia del rey Josías. Un joven gobernante, ¿verdad?, que comenzó a reinar a los 8 años. Imagínense, a los 8 años. Y que a pesar de haber heredado un legado de idolatría de parte de sus ancestros, eligió ser obediente a Dios una vez que leyeron la ley de Dios que estaba arrumbada entre lo desordenado del templo. Entonces vamos a aprender, ¿verdad?, cómo un corazón sensible a la palabra de Dios puede marcar la diferencia en medio de una generación desviada de la verdad. Entonces, fíjense, a manera de introducción, ahí en capítulo 22, Segundo de Reyes 22, a manera de introducción, dice lo que dice el versículo 1 y 2. Entonces, primero es como una introducción y luego después va a desglosar el cómo sucedió eso. Entonces, Segundo de Reyes 22, versículo 1 y 2 dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Cuántos de aquí tienen 8 años? No, ya están muy grandes de edad, ¿no? 8 años. Dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Fíjense, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esa es la conclusión de lo que entonces sucedió. Esa es la conclusión es buenísima, el versículo 2. Pero por eso le digo, lo hice como una introducción, como una síntesis de lo que pasó. Pero ahora vamos a ver cómo sucedió su conversión. Del versículo 3 en adelante relata que cuando tenía ya 18 años, el rey Josías se dispuso a arreglar el templo en Jerusalén. Entonces, fíjense, ahora vamos a leer en Segundo de Reyes capítulo 22, pero del 8 al 10. Entonces, antes de eso simplemente era lo que tenía que hacer para empezar a ordenar el templo, ¿no? Pero fíjense lo que sucedió del versículo 8 al 10. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, una cosa que les había indicado anteriormente, y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y fíjense lo que dice ahí enseguida. Y lo leyó Safán delante del rey. Fíjense, antes de continuar, quiero que piensen en lo siguiente. Imagínate vivir lejos de Dios, pero sin saberlo. Sí, o sea, que estás lejos de Dios, pero sin saberlo, como Él. Pensar, ¿verdad?, que tu vida le agrada a Dios y de repente descubrir que no. Ya, es por eso, ¿verdad?, que a muchos no les gusta leer la Biblia. Dicen, uy, mejor me quedo ignorante. Lo empiezan a leer y, o sea, ven, ¿verdad? Mejor me quedo ignorante, a ver si mi ignorancia me justifica delante de Dios, ¿verdad? Dicen. Pero ¿sabían, hermanos, que eso no se vale? O sea, no se vale ser ignorante a propósito, no se vale. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, si pueden ir conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 9. En referencia a eso de que no se vale ser ignorante a propósito. Segunda de Pedro 3, 3 al 9. Entonces dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo ardiente, hacer el mal. Dice versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todo está igual, según ellos. Versículo 5, estos ignoran, ¿cómo dice ahí? Salud. Dicen, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces, ¿qué dice? Pereció anegado en aguas. Ellos quieren, a propósito, ignorar lo que ya saben, que realmente ya hubo un juicio universal anteriormente con agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de perdición de los hombres impíos. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿verdad? El hermano Víctor, ¿verdad?, me llegó a mencionar esta mañana, ¿no?, en las oraciones, de que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí menciona 1000 años como un día, o un día como 1000 años. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? No es de que se esté tardando, sino que quiere que todos ya se arrepientan. Entonces, volviendo allá a Segundo de Reyes, capítulo 22, segundo del libro de Reyes, capítulo 22, veamos cómo reaccionó Josías al escuchar, vean, la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahí en Segundo de Reyes, capítulo 22, vamos a leer del versículo 11 al 13, que dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, eso da a entender, o sea, de sentirse bien mal. Era la costumbre en aquel entonces, para uno sentir como luto, sentir angustia, sentir de que, algo bien malo pasó. Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira que Jehová se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es que, si se acuerdan, en la ley se menciona qué pasa no nada más si obedeces a Dios, sino también qué pasará si no lo obedecen. Entonces él leyó todo eso y se dio cuenta, yo no sabía y estábamos bien mal. Y aquí dice lo que van a ser las consecuencias de eso. Entonces no sé si dan cuenta de algo. Él no sabía que estaba viviendo mal delante de Dios. Él no sabía, sino hasta que leyó. Nunca pensó, bueno, mi ignorancia me va a justificar delante de Dios. No pensó eso, o sea, luego rasgó sus vestidos en señal de que está mal. Dice, entonces no pensó así. Y por eso buscó a alguien que le pudiera confirmar o negar su grande, ¿qué? Su grande temor. Entonces, pues fíjense, vea, que una vez que encontraron a alguien, vamos a poder ver nosotros, vea, si Dios justifica al ignorante o no. Fíjense, Segundo de Reyes 22, 16 al 20. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 16 al 20. Dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, o sea, ya le están diciendo eso al rey, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Más, que es como pero, por eso no tiene acento el más, pero más, el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció
y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste, ¿qué dice? En mi presencia también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, hermanos, quedó confirmado que la ira de Dios, es decir, el castigo de Dios, vendría, tal y como su palabra lo decía, pero no sobre los arrepentidos de esa generación del rey Josías. Para eso, ese pero no se lo esperaba. Él nada más estaba preguntando, ¿nos va a pasar? ¿Es cierto lo que dice esto o no? Sí, sí es cierto. Pero como te vi, ¿ya? Cómo reaccionó y todo eso. No para ustedes. Entonces, y es que el rey, fíjense, el rey procuró que la palabra de Dios la supieran todos aquellos que él gobernaba. Porque eso lo reaccionó él cuando él lo leyó, cuando se lo leyeron a él, el secretario. Pero ya después que él se lo encargó a muchos, ¿verdad?, que lo enseñaran y lo publicaran a todo su reino. Y no nada más eso, sino que aparte hicieran, ¿verdad?, lo correcto. Y sí, o sea, limpió, ¿verdad?, todo el lugar de toda esa contaminación de ídolos. Había de todo. Ustedes lo pueden ver en la historia. Es el capítulo 22 y el capítulo 23 de Segundo de Reyes. Pero vamos a leer Segundo de Reyes 23, 1 al 3. Segundo de Reyes, capítulo 23, 1 al 3. Dice, entonces el rey mandó reunir a él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo, ¿qué dice? Pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Confirmó el pacto. ¿Sí se fijan? ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento número 1? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ellos lo estaban haciendo. Entonces, esto, fíjense, hermanos, esto de que Dios confirmara el juicio escrito contra ellos, que iba a suceder, que sí iba a suceder, que va a suceder, pero no sobre esa generación que se arrepintió de corazón e hizo pacto con él. ¿No les recuerda algo que aplica a nosotros o no? ¿Sí? O sea, ¿acaso el juicio va a venir o no? ¿Sí? De que va a venir. Pero no sobre aquellos, ¿verdad?, que se humillan ante Dios, ¿verdad?, y le responden bien, ¿verdad?, y si le obedecen y hacen pacto con Él, hermanos. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo aplica eso también a nosotros. Ya vimos el pasaje en el que el apóstol Pedro dice que así como el diluvio se lo llevó a todos los impíos en aquel entonces, el fuego venidero se va a llevar a todos los impíos que ignoran voluntariamente a Dios. Es más, Dios dice que la misma creación testifica acerca de Él, del Creador, de manera que nadie puede decir que no sabía que Dios existía. Ahí en Romanos capítulo 1, nada más voy a leer el versículo 20 al 22, Romanos 1, 20 al 22, Romanos 1, 20 al 22, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ensemanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y de ahí pasa de que la idolatría, y de repente un montón, una lista de pecados pervertidos, ¿verdad? Pero así, vea, como el fuego de la ira de Dios se confirma de que va a venir, va a venir. También, vea, así como el rey Josías, Dios nos da la oportunidad a nosotros
de arrepentirnos y salvarnos antes de que ese día llegue. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al rey Josías? Voy a ir para allá. Segundo de Reyes 22, 18 al 19. Me gusta mucho porque nos enseña cómo debemos ser nosotros. Segundo de Reyes 22, 18 al 19. Es un buen ejemplo, ¿no? Dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué cosas, ¿no? O sea, así como Dios mira la impiedad de los que lo ignoran, Dios escucha al que legítimamente le busca de corazón, hermanos. Qué cosa, ¿no? Fíjense cómo les quiero compartir un versículo, Isaías 66:2, Isaías 66:2. Antes de leerlo, nada más les quiero decir, cómo lo que está queriendo decir este versículo es de que Dios, por un lado, es un Dios grande y maravilloso. Y a pesar de ser el todopoderoso y el creador de todo el universo, aún así tiene oído para el humilde de corazón. Esto es lo que nos da a entender Isaías 66:2. Isaías 66:2, que dice, mi mano, está diciendo Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas, toda la creación, todo el universo, las estrellas, todo. Dice Jehová, pero a pesar de ser tan grande, el todopoderoso y todo eso, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué cosas. No sé si se acuerdan, pero como a veces en el Antiguo Testamento uno piensa, ay, si yo fuera como los del Antiguo Testamento, que escucharon la voz de Dios y quién sabe qué, o que se les apareció. ¿A Josías no se le apareció nada? ¿Sí? A Josías no se le apareció nada. Fue simplemente por leer su palabra. Sí, solamente por eso. Entonces, wow, sabía que sí, él es un buen ejemplo para nosotros. ¿Y qué de los que leen la palabra de Dios y aún así no se arrepienten? ¿Por qué será? Bueno, Hebreos 4:2 lo explica, porque lamentablemente sí hubo otras ocasiones cuando se le dijo al pueblo de Israel o Judá las cosas que estaban haciendo mal y no escuchaban. Entonces, Hebreos 4:2, fíjense lo que dice, Hebreos 4:2. Lo está aplicando a nosotros. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, las promesas y bendiciones que también yo les decía si guardaban sus mandamientos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero, hablando de ellos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En una ocasión Dios les está diciendo al pueblo de Israel que cuando estaban en el desierto, dice, ¿qué acaso no creen que yo sabía que en sus tiendas estaban ahí adorando ídolos y todo eso y aquello? Entonces sí, hermanos, o sea, por fuera iban al tabernáculo, ¿verdad? Hacían los sacrificios, todo eso, pero dentro, encerrados en sus tiendas, estaban todavía adorando a Moloch y al Baal y todo ese tipo de cosas. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Así como dicen los hermanos, si tenían la columna de fuego y la columna de nube, o sea, y el maná, ¿verdad? Y aún así, ¿no? Es que hasta pueden hacer todo eso, los sacrificios y todo eso, sin fe. Pues si se no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, esa es la gran diferencia entre muchos y el rey Josías, que cuando le leyeron a él la ley de Dios, Josías, ¿qué cosa? Creyó la palabra de Dios. Es como cuando Pedro predicó, ¿se acuerdan? Que vosotros, Dios los resucitó y ustedes lo mataron y Dios resucitó a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a ellos? Se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque creyeron, ¿verdad? Lo que Pedro les había predicado, ¿verdad? Entonces, así como el rey Josías, por haber creído la palabra de Dios, ¿qué vino después de eso? Pues se convirtió y hubo salvación para él, encontró salvación para él. Uno de los himnos que cantamos el día de hoy, Estoy bien con mi Dios, hay otra versión que dice, alcancé salvación.
O sea, no está diciendo que estoy bien con mi Dios en el sentido de que porque yo soy muy bueno y porque yo soy muy esto. No, no. El contexto del canto ese, estoy bien, pero por el sacrificio que Cristo hizo por mí. Entonces, por eso hay otra versión que dice, alcancé salvación. Está uno clamando, alcancé salvación, o sea, de una manera agradecida. ¿Y cuáles son las buenas que nos ha anunciado a nosotros? Es que hay que escucharlas con fe. Juan 3:16, ¿qué dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿verdad?, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces acuérdense, el Evangelio, como dice 1 Corintios 15, es de que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, qué es lo que hacemos? Tener fe y obedecer el Evangelio, que viene siendo, entonces, morir a nuestro viejo yo, ¿verdad? Y ser sepultado en las aguas del bautismo y resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos el día de hoy. Y ya para terminar, nada más quiero leer una cita, para que nos estimule, ¿verdad?, a hacer lo mismo. En 2 de Reyes 23:25, o sea, al final de toda la historia, dice algo bien bonito del rey Josías. Acuérdense, el rey Josías creció en un ambiente bien idólatra y él pensó que así era lo correcto. Y de repente escuchó la palabra de Dios y se dio cuenta que andaba bien mal. Lo creyó y se convirtió de corazón. Entonces este es un rey que no había nacido con padres, por decirlo así, cristianos, sino que del mundo, vea, y bien desviados, pensando que estaban haciendo el bien y nada, porque estaba bien arrumbado la palabra de Dios. ¿Pero qué? Entonces, que no nos pase a nosotros, ¿verdad?, que tengamos así lleno de telarañas y arrumbada ahí la Biblia. No, hay que leerla. Entonces, 2 de Reyes 23:25, me gusta mucho esto para que nos estimule a ser igual. Dice, no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová, ¿qué dice? De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Qué cosas, ¿no? Entonces uno puede ver en la Biblia que había reyes buenos y había reyes malos. Pero aquí estamos hablando de uno que se convirtió, ¿verdad? De estar bien mal con Dios, pensando por ignorancia, y pum, ¿verdad?, de repente estando bien. Entonces acuérdense que al final de cuentas de que va a venir el juicio de Dios, va a venir, ¿verdad? Pero así como le dio la oportunidad esa, que no se la merecía, así nos ha dado a nosotros esa oportunidad de salvación que no la merecemos, si no es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces esa es la buena nueva que hay que creer, ¿verdad? Que no seamos como los que oyeron la palabra y no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Con eso terminamos. Entonces, si hay alguna persona aquí que quiere, ¿verdad?, entregar su vida al Señor, ¿verdad?, y confesar que Jesús es el Hijo de Dios y ir a las aguas del bautismo, lo puede hacer el día de hoy, ¿verdad?, cuando el hermano que dirige los cantos se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.